¿Qué es un milagro? Es la pregunta de hoy. ¿Qué es un milagro para ti? Nosotros pensamos muchas veces que un milagro es que venga una teofanía, que baje el Señor mismo y se nos presente y nos hable. Eso es un milagro para muchas personas. Pensamos que un milagro es que el banco de nosotros nos tengan que llamar para decir, ven y saca mucho dinero porque ya no podemos con tanto dinero que tienes aquí, no te lo podemos guardar. Eso es lo que pensamos muchas veces. Nosotros pensamos que un milagro, ¿ok? Es que yo esté bien, que yo tengo un yate, una casa grande, una mansión, ¿ok? Carros caros, tenga yo un montón de carros en el garaje. Eso piensa la gente que es un milagro. Muchas personas piensan eso, ¿ok? Pero vamos a pensar detenidamente. Todo, amados, lo que nos rodea a nosotros es un milagro. Cada vez que usted ve que su niña o su niño se levanta por la mañana, eso es un milagro. ¿O usted piensa que nosotros merecemos cosa alguna? Todo es un milagro. Tu vida, cada día, es un milagro. ¿Ok? Tu despertarte cada día es un milagro. Tu acostarte cada día, ¿verdad? Es un milagro. El que tú puedas salir y entrar en un automóvil como se maneja, ¿verdad? Aquí en la tierra, es un milagro. Ay, bendito el nombre del Señor. El tú tener desayuno, almuerzo y cena, y entre cena también, es un milagro. Hay otros que están padeciendo hambre. Alabanza al Señor. El que tú tengas la palabra del Señor es un milagro, porque hay otros que no la tienen. Un milagro es que tú tienes seres queridos que el Señor te dio. Tienes personas, amistades que el Señor te dio. Eso es un milagro. Donde Dios te puso, ahí donde tú necesitas estar. Aunque sean personas que te den dolores de cabeza, aunque sean personas que te maldigan, personas que no te traten bien, es necesario que estén en tu vida, aleluya. Y es necesario que estén en la mía, porque esas personas son las que hacen que nosotros busquemos más el rostro de Dios. Milagro es tener vida, es tener salud. Milagro es, aunque estemos enfermos, si el espíritu está sano, eso es un milagro. El trabajo que tienes es un milagro, aunque el jefe no te guste. Alabanza al Señor. La formación, ¿verdad?, de una criatura en el vientre, explíquenme. O sea, que nosotros, todo lo que nos rodea, cada día de nuestra vida, es un milagro. En este día, el Señor te está diciendo, ¿tú quieres milagros? Yo tengo para darte milagros, pero tenemos que tener un plan. Si no recibimos el milagro, porque no tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que debemos hacer? El plan es buscarlo cada día más y más. El plan es que Él nos enseñe con su palabra lo que todavía nos falta por aprender. No lo vamos a aprender todo, pero por lo menos ir avanzando. ¿Vamos de qué? De gloria en gloria. Alabanza al Señor. El plan es que tú entiendas que cuando tú tienes problemas, cuando tienes enfermedades, tienes necesidades, Él está ahí para ti. Él es tu médico por excelencia. Esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos y le iba peor. Alabanza al Señor. Pero Él está esperando que su pueblo le diga, Señor, estoy enfermo, pero yo creo en ti. Alabanza al Señor. Así que vamos ahora a la palabra del Señor. Si son tan amables, ¿verdad?, y buscamos la referencia bíblica, está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, del 24 al 34. Alabanzas al Señor. Amén. La palabra del Señor será leída en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón, de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos les dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, ya hemos orado. El tema de la predicación es: ¿qué es un milagro? Escucha bien, esa es la pregunta de hoy, ¿verdad? ¿Qué es un milagro? A través de la escritura, nosotros vamos a ver qué es un milagro. En este relato bíblico, lo primero que podemos notar, ¿verdad? Esta mujer tenía una necesidad urgente. Era algo urgente. Esta mujer llevaba 12 años, ¿ok? Con un flujo de sangre. Nosotras las mujeres sabemos lo que es eso, lo molesto que es eso. Y esta mujer llevaba 12 años. Dice el relato bíblico que había gastado todo lo que tenía, todos sus recursos en diferentes médicos. Porque ustedes saben que cuando una persona está enferma, aquel le dice: mira, pues vete a este médico. El otro le dice: no, vete a este otro. Y dice aquí la escritura que ella iba de médico en médico gastando sus recursos, y antes dice, le iba peor. En vez de mejorar, la mujer empeoraba en su condición. Entonces, ella oyó hablar de Yeshua. Ella escuchó, ¿verdad?, de la fama de Yeshua, de cómo Yeshua, la gente iban a él y quedaban sanas. Entonces ella dijo: espérate, pues aquí está mi salida. Yo he tratado todos los médicos habidos y por haber. Yo he gastado toda mi fortuna, todos los recursos que tenía los he gastado en diferentes médicos. Pues yo voy a ir a Yeshua para ver, ¿verdad?, si yo puedo sanar. Pero ella no dijo para ver si puedo sanar, sino ella iba segura. Ella tenía un plan. Ella tenía un plan. Ella dijo: yo voy a ir y voy a tocar. Oigan bien, aquí dice la escritura el manto, pero ella lo que quería tocar era el borde del manto, donde hay unos flequitos que se llaman tzitzit, y hay un flequito que está pintado como en un azul, ¿ok? Y ese flequito es el flequito de la sanidad. ¿Estamos entendiendo? Y ella dijo: si yo toco ese flequito, yo voy a ser sana. Oigan bien, ella llevaba un plan, alabanzas al Señor, porque muchas veces nosotros queremos cosas del Señor, pero no tenemos un plan, sino que nos tiramos ahí y nos lanzamos, pero ella tenía un plan. Ella de antemano, ella dijo: esto es lo que yo voy a hacer. Estamos planificando nosotros lo que vamos a hacer con el Señor, la bendición que queremos de Él, el milagro que queremos de Él. Estamos planificando qué vamos a hacer para obtenerlo. Esta mujer tenía un plan. Entonces ella dijo: yo voy a ir, pero ¿saben qué? En este tiempo, una mujer que estaba con un flujo de sangre era inmunda. No podía tocar absolutamente a nada ni a nadie, porque también esa persona o ese objeto que esa mujer tocara quedaba inmundo. Escuchen bien, cuando la mujer en este tiempo estaba, ¿verdad?, con un flujo de sangre, ella se separaba en una habitación aparte de la casa en lo que pasaba su menstruo. No podía tocar el marido ni los hijos y solamente tenía sus cosas básicas en esa habitación para hasta que ella pasara esos días. Pero entonces ella se arriesgó a poder ir porque estaba la multitud, ¿verdad?, caminando detrás de Yeshua. Y ella tenía que vencer el obstáculo de toda esta gente, meterse como ella pudiera para ir a tocar ese tzitzit del manto del maestro. Y ella no escatimó esfuerzo, ¿verdad? Que cuando ya las aguas nos llegan a la nariz, todo el mundo echa para arriba y se acuerda, ¿verdad?, que allá arriba hay un Dios, ¿verdad que sí? Y esta mujer dijo: esta es mi alternativa, este es mi plan, yo voy a ir y yo voy a hacer esto. Pues ella lo hizo. Ella se metió por el medio de la gente. No le importaba cómo ella estaba. Para todos ellos, si ellos hubieran sabido, ella era inmunda. No se hubieran acercado a esta mujer. Pero ella se metió como pudo y fue y tocó el tzitzit del manto. Inmediatamente, esta mujer quedó sana. Alabanzas al Señor. Hay veces que estamos, ¿verdad?, años esperando por la contestación. Pero ¿saben qué, amados? Noté al leer esto que es que no tenemos un plan. Y hay que hacer un plan.
Cuando uno quiere algo, tenemos definitivamente que hacer un plan. ¿Sabes, Señor? Yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, y yo voy a hacer las cosas correctamente como dice tu palabra para yo poder recibir de ti esto que yo quiero. Alabanzas al Señor. Porque queremos las bendiciones, pero como también decía la sierva la semana pasada, no queremos pagar el precio. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Ella recibió inmediatamente su milagro. Pero lo más hermoso es que nos dice, ¿verdad? La Escritura, que el Señor sintió cuando poder salió de él. Alabanza al Señor. Hermanos, usted sabe lo que es estar lleno de la presencia del Señor. Y cuando se ve un chispito en alguien, usted sentirlo. Alabanza al Señor. Y él sintió cuando poder, cuando dunamis, cuando dinamita salió de él. Aleluya. Y él dijo, alguien me tocó. Y dice la Escritura que había montones de gente encima de él tocándolo. Pero los otros no tenían un plan. Avanzar al Señor. Todos ellos estaban tocándolo, pero ninguno tenía un plan. Lo tocaban por tocarlo, por seguirlo. Pero esta mujer tenía un plan. Y ella dijo, yo voy a ir. Ella recibió su milagro. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es un milagro? Es la pregunta de hoy. Entonces, antes de que ocurriera este milagro, no solamente ella tenía un plan, sino ella tenía fe. Y ella tenía determinación. Ella cuando vio toda esa gente, ella no dijo, no, aquí hay mucha gente, yo me voy a ir, porque hay muchos que cualquier obstáculo no quieren, ¿verdad?, hacer el trabajo. Ay, no, es que está muy lejos eso, pastora. Ay, no, es que es muy temprano en la mañana y yo quiero dormir. Ah, no. Y siempre ponemos un obstáculo. Nosotros miramos el obstáculo antes que el milagro. Alabanza al Señor. Nosotros miramos el obstáculo antes que la bendición del Señor. Aleluya. ¿Saben por qué el pueblo no echa hacia adelante? Muchas veces por eso. Porque miran el obstáculo primero. Ay, no. Es que usted sabe la gasolina que yo voy a gastar. Usted sabe el deterioro de las llantas. Nosotros decimos las gomas. Usted sabe el deterioro del vehículo. Vemos siempre el obstáculo. Siempre ponemos un obstáculo. Por eso es que pedimos, dice la Biblia, y no recibimos. Porque pedimos mal. Alabanzas al Señor. ¿Ok? Porque siempre tiene que ser conforme a lo que yo quiero. Y el Señor no opera así. Bendito el Señor. El Señor, usted tiene un plan, Él también tiene uno. Y el plan de Él es bendecirnos. El plan de Él es usarnos para su gloria y su honra. Pero tenemos que caminar conforme a lo que dice Él en el libro. No conforme a lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, ¿qué son milagros? En el hebreo, milagro está en el 41:59, mofet, maravilla, portento, prodigio, señal. Milagro en el griego, 14:11, dunamis, fuerza, poder, eficacia, maravilla, potencia. Lo más que me gustó fue el del diccionario común y dice, milagro, hechos no explicables por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Alabanzas al Señor, eso es un milagro. No lo podemos explicar cómo pasó, pero pasó. Alabanzas al Señor. Pero ¿quién intervino? Intervino Dios mismo, bendito su nombre, aleluya. Yo les dije a ustedes, el Señor me sanó a mí de 10 años sufrir de asma. El Señor me sanó de no poder tener hijos. Me dio 3, a Dios sea la gloria. El Señor me sanó de sinusitis crónica, a Dios sea la gloria. El Señor se bota con su pueblo, aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos quiere sanos para usarnos para su gloria. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros ponemos un obstáculo o ponemos cualquier situación antes que la bendición del Señor, entonces estamos perdiendo la bendición de ese día. Cuando nosotros no nos presentamos a la casa de Dios, cuando nosotros no seguimos las instrucciones, nosotros perdemos la bendición de ese momento. Aleluya. Porque el Señor la tiene para ti. El Señor cuando coge uno de sus siervos para usarlo, para traerte palabra, es porque tú necesitas y yo necesito escuchar esa palabra. Aleluya. Y cuando estamos ahí recibiendo, qué bien se siente. Estamos comiendo. Es otro el que está sirviendo. Alabanzas al Señor. A mí me encanta cuando yo estoy ahí, sentada. Oh, qué lindo. Porque yo estoy comiendo y otro está sirviendo. Aleluya. A mí me tocó servir. Bendito Dios, también me gusta. Aleluya. Entonces, hay un hombre en la Biblia. ¿Ok? Pues yo le estoy poniendo este ejemplo de esta mujer en el Nuevo Pacto. Pero voy a ir al Antiguo Pacto un momento. Porque yo voy a hacer una comparativa. ¿Qué es un milagro? Entonces, dice en el libro de Job, capítulo 1, verso 8.
Y Yahvé dijo a Hasatán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Oigan bien la expresión del Señor acerca de Job. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¿Qué características tenía este hombre? ¿Ok? Oigan bien, no hay otro como él en la tierra. O sea, todos los demás seres humanos sobre esta tierra no se comparaban con Job. Dice que era varón recto, varón perfecto, que era temeroso de Dios y se apartaba del mal. Pero ¿qué pasa? Hubo un momento dado en la vida de Job que Job comenzó a sufrir. ¿Por qué? Porque como el Señor, ¿verdad?, admiraba tanto a este hombre, se metió el oponente. El oponente quería atacar a Job. Y la única forma en que él podía lograrlo era convencer al Señor de que quitara el cerco protector que tienen cada uno de los siervos de Dios. Aleluya. Cada uno de los siervos de Dios, de los que verdaderamente lo buscan en espíritu y en verdad, tienen un cerco. Y él no puede venir a tocarnos a menos que el Señor se lo permita. ¿Qué pasó? Entraron en una conversación y el Señor le dijo, ok, yo voy a quitar el cerco. Tú ves y haz todo lo que tú quieras, pero no puedes tocar su alma. Su alma es mía, me pertenece. Entonces, llegó el momento en que este hombre, perfecto, recto, apartado del mal, ¿ok?, dado completamente para el Señor, temeroso de Dios, dijo así, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas, oigan bien, sin causa. Usted y yo creemos que algo que nos pase, no hay causa en eso. No hay una razón de ser de eso. Nuestro Dios es justo. Alabanzas al Señor. Siempre hay un motivo, bendito Dios. Lo que pasa es que en el momento de la prueba nosotros no podemos ver el motivo. Lo que estamos mirando es que la prueba, alabanza, el obstáculo. Pero no sabemos que ese obstáculo, o no entendemos que ese obstáculo tiene un motivo. Aleluya. Nos tenemos que acercar más a Él. Bendito Dios. Tenemos que planificar mejor, ¿ok?, nuestra estrategia para llegar a donde queremos. No solamente esto, dice aquí de esta forma, después de esto abrió Job su boca. El primero que le leí está en el Job 9:17, este está en Job 3:1-4. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, oigan bien, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Él llegó a maldecir el día de su nacimiento. Perfecto, recto, apartado del mal, ¿ok? Este hombre llegó a maldecir el día. Era tan y tan intenso el sufrimiento que él tenía. Para los que no saben, el enemigo le quitó todos sus hijos, 10 hijos en el mismo día. Los mató completos. Le quitó toda su riqueza. Le llevó todos sus siervos. A la única que dejó fue a la mujer. Y la mujer no era tan sabia. No era una mujer sabia que edificaba su casa, sino que le decía, maldice a tu Dios y muérete. Ese era el consejo que le daba a la esposa, a ese pobre hombre. Bendito. Entonces, en los capítulos 38-41, cuando usted tenga tiempo en su casa, yo se los voy a asignar, del libro de Job, donde para que nosotros entendamos quién es Dios y la soberanía que Él tiene, el poder de Él sobre cada una de nuestras vidas, porque si nosotros le pertenecemos a Él, somos sus hijos, tenemos que entender que todo lo que Él hace para nosotros es por bien de nosotros, es para el bien de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted pueda, léase esos capítulos del 38 al 41 en ese libro de Job. Porque ahí hay una conversación. Después que Job se cansó, ¿verdad?, de lamentarse y todas estas cosas, gracias al Señor nunca maldijo al Señor. Él lo que decía era que maldecía el día de su nacimiento. Y se puede entender, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, podemos entender un dolor tan fuerte como ese. ¿Ok? No hemos pasado por ahí, pero es un dolor fuerte. Perder un hijo es fuerte, imagínense en los 10 el mismo día. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Dice así la palabra del Señor. Job 38, 1-9. Es la única porción que voy a leer, pero ustedes lean esos 3 capítulos. Entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y le dijo,
¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Amado, cada vez que nos quejamos o cada vez que a una persona se le ocurre maldecir el día de su nacimiento o lo que sea, eso no es sabio. Eso no es de una persona sabia. El que esté en el Señor espera en Él. El que esté en el Señor se somete, se humilla delante de la presencia del Señor. Bendito Dios. Y después le dice el Señor, ahora ciñe como varón tus lomos, o sea, tu cintura. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios nos diga a nosotros, ciñete que voy a hablar contigo, yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a contestar. Oh my God. ¿Qué le vamos a contestar nosotros? ¿Qué sabemos nosotros? Y empieza y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con eso nada más me hubiera tenido a mí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Dígame, cuando el Señor fundaba la tierra, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Sabe alguno contestar esa pregunta? Viene la otra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Oh, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Ustedes saben cuál es la medida de la tierra? Y de todo lo creado. ¿Quién ordenó esas medidas? Alabanza al Señor. ¿O quién extendió sobre ella cordel? El que sepa la contestación a una de estas preguntas, por favor, interrúmpame, me la dice. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles. ¿Quién encerró con puertas el mar? Aleluya. Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja, el mar tiene faja, oscuridad. Alabanzas al Señor. El Señor a todos los creados le dijo, de aquí no puedes pasar. Estas son tus reglas, estas son tus reglas, estas son tus reglas. Al hombre le dieron solamente una y no pudo con una. Aleluya. Y el Señor nos sigue, ¿verdad? Dando con su gracia, con su amor, con su misericordia. Aleluya, una extensión para que podamos entender con esta mente finita que lo único que nosotros necesitamos para ser felices, para tener victoria, es Él, es a Él, es lo único que necesitamos. Entonces, si a nosotros nos preguntaran estas mismas preguntas, no creo que tampoco tuviéramos una respuesta para estas preguntas, ni correcta ni satisfactoria. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un milagro? Te pregunto a ti, ¿qué es un milagro para ti? ¿Qué es un milagro para ti? Nosotros pensamos muchas veces que un milagro es que venga una teofanía, que baje el Señor mismo y se nos presente y nos hable. Eso es un milagro para muchas personas. Pensamos que un milagro es que el banco de nosotros nos tengan que llamar para decir, ven y saca mucho dinero porque ya no podemos con tanto dinero que tienes aquí, no te lo podemos guardar. Eso es lo que pensamos muchas veces. Nosotros pensamos que un milagro, ¿ok? Es que yo esté bien, que yo tengo un yate, una casa grande, una mansión, ¿ok? Carros caros, tenga yo un montón de carros en el garaje. Eso piensa la gente que es un milagro. Muchas personas piensan eso, ¿ok? Pero vamos a pensar detenidamente. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros miramos la perfección del sol, la perfección de las estrellas, la perfección de la luna, la perfección de los árboles. Amado, ¿usted puede explicarse cómo una simple semilla pequeña da un árbol grande? ¿Ah? ¿Hay alguien que tenga una contestación para eso? Hay una contestación científica. Esa semilla cae, muere, ¿ok? Y de ahí tiene todo un alimento adentro para nacer. Pero podemos explicar el proceso paso a paso de esa semillita. Se supone que eso mismo haga la palabra de Dios en el corazón de nosotros. Esa semillita pequeña caiga, si el terreno es bueno, si los elementos de el calor y la lluvia dan en esa semillita, esa plantita comienza a crecer. Y todo lo que nosotros necesitamos, el alimento, está contenido dentro de un libro que se llama ¿cómo? La Biblia. Así, ¿verdad? Biblión, viene del griego biblión, que quiere decir el libro. Es un solo libro. Entonces, nosotros, ¿verdad? No podemos entender cómo todo se regenera en la naturaleza. Todo se regenera, todo va, ¿verdad? Ahora estamos saliendo del invierno, ahora viene la primavera, después viene
El verano, gracias, porque que no me gusta mucho la calor. Y entonces luego volvemos otra vez, ¿verdad? Al otoño y así seguimos. Todo va, ¿verdad? Igual, el Señor dejó todas las cosas y todo lo tiene Él lo sustenta. Y Él lo va regenerando todo para el beneficio tuyo y el mío. Bendito el nombre del Señor. Todo, amados, lo que nos rodea a nosotros es un milagro. Cada vez que usted ve que su niña o su niño se levanta por la mañana, eso es un milagro. ¿O usted piensa que nosotros merecemos cosa alguna? Todo es un milagro. Tu vida, cada día es un milagro. ¿Ok? Tu despertarte cada día es un milagro. Tu acostarte cada día, ¿verdad? Es un milagro. El que tú puedas salir y entrar en un automóvil como se maneja, ¿verdad? Aquí en la tierra, es un milagro. Ay, bendito el nombre del Señor. El tú tener desayuno, almuerzo y cena, y entre cena también, es un milagro. Hay otros que están padeciendo hambre. Alabanzas al Señor. El que tú tengas la palabra del Señor es un milagro, porque hay otros que no la tienen. La semana pasada testificaba, ¿verdad? Erika, de un predicador que fue a la China a predicar. Yo había escuchado ese testimonio. Y los hermanos de allá, al final, le dicen a él, ellos estaban incómodos, o sea, en una habitación, un montón de personas de pie, ¿ok? De pie. Toda, y según lo que tengo entendido, estaban más de 8 o 9 horas de pie. Oigan bien, amados, ustedes están sentaditos, aire acondicionado, parking gratis y no cerramos al mediodía. Están todos cómodos. Pero estas personas estaban de pie escuchando la palabra del Señor y no querían que el predicador terminara. 9 horas y no querían que él terminara. Al final, ¿verdad? Ellos le dicen, ore por nosotros, porque nosotros queremos ser como ustedes, tener esa libertad y tener la palabra. Él le dijo, espérate. No, no, no. Lo que ustedes tienen que hacer es orar por nosotros para que nosotros tengamos la dedicación que tienen ustedes, la firmeza que ustedes tienen, alabanzas al Señor, porque allá en América esto no se da. Nadie está 9 horas de pie escuchando la palabra del Señor. Ok, así de cómodos como estamos, muchos miran el reloj para tratar de irse lo más rápido posible, bendito Dios, aleluya. Así de cómodos como estamos, nosotros no entendemos que cada mensaje que se nos da, aleluya, es Dios tratando con nuestra vida, para que nosotros hagamos cambios, para que hagamos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer para poder estar, ¿verdad? Ready, listos, cuando Él venga por nosotros o nos mande a buscar, porque no sabemos cuándo eso va a pasar. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es que tú tienes seres queridos que el Señor te dio. Tienes personas, amistades que el Señor te dio. Eso es un milagro. Donde Dios te puso, ahí es donde tú necesitas estar. Las personas que tienes alrededor, ahí es donde necesitamos, ¿verdad? Tener esas personas. Aunque sean personas que te den dolores de cabeza, aunque sean personas que te maldigan, personas que no te traten bien, es necesario que estén en tu vida, aleluya. Y es necesario que estén en la mía, porque esas personas son las que hacen que nosotros busquemos más el rostro de Dios. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro también es tener, ¿verdad? Como dije, la escritura, porque la escritura es inspirada por Dios y es útil en nuestra vida. Eso es un milagro. Milagro es tener vida, es tener salud. Milagro es, aunque estemos enfermos, si el espíritu está sano, eso es un milagro, bendito el Señor. Entonces, el trabajo que tienes es un milagro, aunque el jefe no te guste. Alabanza al Señor. La formación, ¿verdad? De una criatura en el vientre. Explíquenme. ¿Cómo se forma de un óvulo, un espermatozoide, una criatura en el vientre? ¿Cómo se van formando sus huesos? ¿Cómo se van formando sus músculos? ¿Cómo se van formando sus nervios? ¿Cómo se forma el cerebro? ¿Cómo? Explíquenme. Eso es un milagro. Milagro, alabanza al Señor. O sea, que nosotros, todo lo que nos rodea, cada día de nuestra vida es un milagro. Pero ¿qué estamos viendo nosotros? Obstáculos. Nosotros estamos todo el tiempo mirando obstáculos. No estamos viendo el milagro de vida que el Señor nos está dando. ¿Sabes qué? Siempre mi papá me decía, la vida es corta. Ciertamente la vida es corta. Pero ¿sabes qué? Aunque tú sepas y yo sepa que la vida es corta, tenemos que hacer lo mejor que podemos con nuestra vida. Alabanzas al Señor. Porque el tiempo que tienes, dedícalo primero al Señor. Como dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas. Y después, mira esa familia que Dios te dio. Mira los varones que están aquí. Mira la familia que Dios te dio. Eres el sacerdote de tu casa. Aleluya. Y se supone, ¿verdad?, que usted esté presente en la vida de sus hijos. Hablaba con alguien el otro día y le decía que desafortunadamente los padres dejan que un teléfono instruya a sus hijos
o una computadora. Ustedes saben que yo siempre les digo eso. Perdemos el tiempo, esa vida necesita amor. Esa vida necesita que le digamos que estamos ahí para ellos. Pero nosotros pensamos que con darle un plato de frijoles o darle fajita, chicken fajitas o la que sea, steak fajita, la que más le guste, eso está bien. Y eso es todo lo que tengo que buscar para mis hijos. Vestido, comida, un techo. No, amados. Por sobre todas esas cosas está el amor. Si el Señor nos supliera a nosotros todas nuestras necesidades y nunca sintiéramos el amor del Señor, ¿cómo nos sentiríamos? Alabanza al Señor. Pero el Señor nos da primero su amor y luego cubre nuestras necesidades. Bendito Dios. Nosotros hablamos mucho del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel pudo ver milagros tras milagro tras milagro en el desierto. Vio el mar abrirse por 12 caminos diferentes. Oigan bien, 12 caminos diferentes para que fueran todas las 12 tribus pasando por ahí hasta el otro lado, sin ser alcanzados por el faraón de Egipto, ni su ejército. Eso es un milagro. Luego vieron agua salir de una piedra. ¿Quién aquí ha visto agua salir de una piedra? Ellos vieron eso. Lo lindo de esa piedra los seguía a ellos en el desierto, alabanza al Señor. Ellos tuvieron un pan especial, el maná. ¿Ok? Y después tuvieron hambre y el Señor les dio codornices y las hizo volar, ¿verdad? Frente a ellos para que se les fuera fácil agarrar las codornices y comer. Nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Ok? Pero ¿qué veía Israel? Israel veía siempre el obstáculo. Tengo sed, tengo hambre. Ay, me acuerdo de las ollas allá en Egipto, ¿ok? El obstáculo. Y no hemos progresado mucho, bendito Dios, si nosotros no cambiamos nuestra mente. En este día el Señor te está diciendo, tú quieres milagros, yo tengo para darte milagros, pero tenemos que tener un plan. Bendito el Señor. Tenemos que cambiar esta mentalidad de estar mirando el obstáculo primero para luego nosotros estar pidiendo un milagro. Si no estamos nosotros en un plan con el Señor, ¿cómo lo vamos a recibir? Entonces, ellos siempre veían un problema, un laberinto, era algo sin salida para ellos y el Señor estaba ahí todo el tiempo. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo único que vemos es obstáculos y un laberinto, pero el Señor está ahí. Porque estamos mirando el obstáculo. Si el Señor de los milagros está con nosotros cada día de nuestra vida. ¿Ok? Dice en 1 Corintios 10, del 1 al 6, para que vean cómo es esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Ustedes me están siguiendo lo que yo estoy leyendo aquí? Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Estamos hablando del pueblo de Israel que estaba con Moisés en el desierto. Y después dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, le dije. Y la roca era Cristo, dice, ¿verdad? Mashiach. Cristo era esa roca que los seguía donde quiera. Pero dice, pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos murieron allí, la mayoría. Solamente entraron las generaciones que estaban creciendo, ¿ok? De aquellas personas que salieron y la familia de Josué y de Caleb. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Ustedes están escuchando? Es un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ¿qué codiciaban ellos? Alimento, pero ¿qué alimento? El del pasado. ¿Qué codiciaban ellos? Ellos codiciaban estar otra vez allá, entre personas que lo que eran idólatras, personas que no aportaban nada bueno a la vida de ellos. Ellos, ¿verdad? Lo que estaban buscando era volverse atrás. Y hay muchas personas que están así. Muchas personas que quieren volverse atrás. Muchas personas que no quieren seguir caminando. No tienen un plan y se frustran porque no tienen un plan. Bendito el Señor. Pero si usted se dio cuenta de lo que acabamos de ver, todos comieron el mismo alimento espiritual. Oigan bien, no físico, espiritual. Porque maná era un alimento espiritual. Eso lo creó Dios. Aleluya. Y también tomaban de la misma, ¿verdad? Agua de la roca espiritual. La roca era Yeshua. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede?
los resultados de todos fueron diferentes, ¿verdad que sí? Hubo un grupo que alcanzó salvación y vida eterna, pero hubo otros que quedaron postrados en el desierto, aún comiendo y bebiendo la misma bebida. Aunque nosotros estemos todos escuchando los mensajes que se dan desde aquí, todos los mensajes que se dan desde aquí, el resultado puede ser diferente. Porque eso está en cada uno de nosotros. Aleluya. Como nosotros nos acordemos que nuestro Dios de milagros está presente en nuestra vida y nunca nos deja y nunca nos desampara. Si nosotros vamos a mirar el obstáculo, nunca vamos a seguir hacia adelante. Entonces dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, yo no dejo que la carne me domine, dice aquí, y lo pongo en servidumbre, ¿ok? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, nosotros tenemos que esta carne bajarla, humillarla delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que Él viva en nosotros. No sea que al final, comiendo el mismo alimento espiritual y bebiendo la misma bebida espiritual, nosotros salgamos eliminados. Aleluya. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, conclusión. Entonces, ¿qué es un milagro para ti? Ver una teofanía, tener mucho dinero en el banco, vivir en ansiedad para adquirir las cosas materiales que quieres. O sea, tenemos que comenzar a mirar verdaderamente lo que es un milagro. Amados, no hay dinero en esta tierra que pague el que todavía tú tengas tus hijos y tus hijas contigo. No hay dinero en esta tierra que pague que todos estén en salud y en vida. No hay dinero en esta tierra, aleluya, que pague que el Señor te ha dado un sitio donde tú vas a trabajar para tú devengar un salario para poder cubrir las necesidades de tu familia. No hay dinero en esta tierra. Hay muchas personas que abandonan al Señor por cualquier cosa. Lo ponen en segundo, en tercer lugar al Señor. No, a Él le corresponde el primer lugar. Entonces, escuchen bien. Job mismo, en el capítulo 40, le dije que le leyeran del 38 al 41, pero en el capítulo 40, versos 1 y 2, dice de esta forma. Además respondió a Yahvé a Job y dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Mucha gente que pelean con Dios, tú tienes la culpa. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Amados, ahí no hay sabiduría. No contienda con el Omnipotente. Usted sométase a Él porque Él todo lo que tiene para nosotros es bueno. Alabanza al Señor. A la larga o a la corta, nosotros vamos a entender por qué tenemos que pasar por ahí, porque eso pasó con Job. Finalmente, la respuesta a la pregunta que Dios le hace a Job no es sabio, amados, contender o altercar con Dios, ¿ok? Todo lo hizo bueno, dice la Biblia, en gran manera. Y así sigue hasta este día, amados. Todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. El ser humano es bueno en gran manera. ¿Cuándo? Cuando se deja nutrir por Él. Cuando busca su rostro en vez de sus manos. Así que todo el que busca al Señor va a recibir un resultado diferente, bendito Dios. Al final, Job comprendió que la situación que estaba pasando tenía un propósito divino. Lo que tenemos que entender nosotros es lo mismo. Todo lo que pasemos tiene un propósito divino, tiene una finalidad de Dios con nosotros, con nuestra vida, porque nuestro Dios trabaja con cada uno individualmente. Aleluya. Escuchen bien. Respondió Job a Yahvé y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Número 1. En otras palabras, yo conozco y tú conoces que eres omnipotente. Todo lo puede. Él es el que manda. Nosotros simplemente somos sus siervos. Después le dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Boom. Usted puede tratar de esconderse de quien sea, pero ni los pensamientos se salvan con el Señor. Él conoce lo que pensamos. Él conoce lo que sentimos. Él conoce lo que hablamos. Él lo sabe todo. Después dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, oigan bien la expresión de Job ahora. Yo hablaba lo que no entendía. Porque cuando entramos en situaciones difíciles, nosotros no podemos entender. Pero Dios no nos los da para que tratemos de entender y que le busquemos 5 patas al gato. El Señor nos va a pasar por ahí porque es necesario. Y nosotros tenemos que tomarlo un día a la vez. Y glorificando y alabando y bendiciendo su nombre, porque al final usted y yo vamos a ver el propósito divino en nuestra vida. Dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oigan bien,
cosas sublimes, milagros, algo que no tiene explicación natural. Alabanzas al Señor. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora le dice, enséñame. Enséñame, Señor. Esa es la actitud correcta. Cuando no entendemos algo, Señor, muéstrame tú. Enséñame tú. Ayúdame a pasar por aquí. Aleluya. De oídas te había oído. Ahí tienen el porqué de esa prueba. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él conocía al Señor solamente de oídas, por lo que había escuchado de la palabra. Pero ahora él tuvo un tú a tú con el Señor. Ahora lo conoció de cerca. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos acerquemos cada día más a Él. Esa es la explicación. El propósito divino era acercar a Job más a Él y aumentar la fe y la fortaleza de la vida de este varón. Entonces dice, por tanto, me aborrezco. Él dijo, mira, me arrepiento, me aborrezco a mí mismo por haber dicho todo lo que dije y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que entender. Hay un propósito divino y el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué demuestra tu humillación y la mía delante del Señor? Demuestra que aún en medio de la prueba estamos dispuestos a seguir adelante porque entendemos que su plan para nosotros es el mejor plan. Es perfecto ese plan. Bendito Dios. Entonces, no hay sabiduría cuando contendemos con el Eterno. ¿Puedes entender que hay un propósito divino en la situación o quieres seguir llorando y lamentándote y tú mismo tener pena de ti? O sea, usted decide lo que usted quiere hacer. Si usted quiere ir de victoria en victoria con el Señor y buscar su rostro, o usted quiere estar lamentándose todo el tiempo por lo mismo y que todo el mundo le coja pena. Yo prefiero lo primero, ¿verdad? Ir con el Señor y Señor, enséñame, muéstrame, así como hiciste con Job. Y permítame mantenerme hasta el final. Nunca vamos a llegar a entender, ¿verdad?, cada detalle de la creación. No hay ni explicación que nosotros podamos dar. Como ahorita le preguntaba a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Nosotros, ¿sabemos alguno dónde estábamos nosotros? No, pero de aquí no somos. La Biblia lo dice, estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero entonces, una cosa podemos hacer. Nuestros ojos espirituales, ¿verdad?, tienen que mirar ese amor que el Señor tiene por nosotros. Y Él nos ha regalado todo lo creado para que lo cuidemos y lo disfrutemos. Todo lo que usted tiene a su alrededor, disfrútelo. ¿Ok? Todo lo que tiene a su alrededor, primero Dios y luego todo lo que Dios le ha dado, manténgalo, cuídelo. ¿Ok? Porque no está, ¿verdad?, dicho de que nosotros vamos a tener eso para siempre. Él nos regala la vida, la salud, la familia, etcétera, etcétera. En 12 años, la mujer del flujo de sangre encontró una salida a su problema. Les pregunto yo, ¿ustedes quieren esperar 12 años para encontrar una salida a lo suya? Cuando nosotros tenemos a un Dios tan poderoso que hace milagros, aleluya. Ella decidió hacer algo al respecto, ¿verdad que sí? Así que yo espero que no nos tome 12 años hacer un plan para poder recibir nuestro milagro, porque nuestro Dios es Dios de milagros. Así que tenemos una escritura ahí que está llena de promesas para los hijos de Dios. Aprendamos a mirar en nuestra vida y a apreciar todos los milagros diarios que recibimos de Él. Hay dos clases de personas en la vida, amados. ¿Ok? Los que piensan que los milagros ya no existen, que ya no hay milagros. Y hay otros que pensamos que todo es un milagro. Aleluya, todo es un milagro. Todo es un milagro, aleluya. Yo veía esta mañana a mi hijo aquí, predicando la palabra. Y yo me acordé de la petición puesta ahí. Todo es un milagro. Todo es un milagro. Todo es un propósito divino. Alabanzas al Señor. Yo te voy a contar esto para terminar. Esto lo oí yo en el internet. Este predicador le preguntó cuando estaba pequeño a su abuela y a su abuelo. Su abuela y su abuelo eran
ministros del evangelio, pero ellos lo que hacían era como evangelismo. Ellos iban a las calles a hablarle a las personas acerca del Señor, de cuánto el Señor los amaba, y el Señor quiere que nosotros vengamos a Él, que no tengamos una vida de tristeza, ni una vida de agonía, ni una vida pensando todo el tiempo en los obstáculos, sino que lo miremos a Él, que Él es el dador de la vida, que Él es el todopoderoso, que lo miremos a Él, ¿verdad? Que es el que puede darnos la salida a cualquier situación, y es un Dios de milagros. Y Él le pregunta a su abuela y a su abuelo, ok, ¿cuál es el milagro más grande que ustedes han visto en el servicio a Dios? Su abuelita le responde, pues te voy a decir algo que a lo mejor no es grande para otras personas, pero para mí en ese momento es grandísimo este milagro. Escuchen bien, en una ocasión la abuelita se levanta por la mañana y abre la nevera buscando algo para hacer desayuno, pero no había nada. Y cuando, como creyente, iba a ir a orar, de momento mira hacia afuera y ve que vienen unas gallinas. Unas gallinas bajando de más o menos un cuarto de milla de su casa, bajando en fila, amados, 21 gallinas en fila. Esas gallinas se meten en una casa que ella tenía en la parte de atrás de desahogo, como los shed, ¿verdad? En inglés, un shed. Se meten ahí y cuando ella va para allá a ver qué estaban haciendo las gallinas le habían dejado un huevo cada una. ¿Ok? Ella recoge los huevos en una canasta y entonces las gallinas se van otra vez y ella sigue detrás de la gallina para ver para dónde iban las gallinas. Y como a unos cuartos de milla de distancia, las gallinas se meten dentro de una jaula. Entonces, una persona honrada porque es creyente, porque muchos se encuentran $1 en el piso y se le cayó al que está al frente de nosotros. Ay, qué bendición el Señor me dio. Mire, Señor, le pertenece a esa persona que está al frente de usted. Alabanza al Señor. Ella fue y tocó en la puerta de la señora de la casa y la señora viene para acá. Dígame. Y ella dice, bueno, yo quiero decirle a usted que las gallinas de ustedes estaban sueltas y fueron hasta mi propiedad y pusieron estos huevos. Aquí se los traigo. Ella le dice, no, usted debe estar equivocada. Eso no pudieron haber sido las gallinas de aquí. Y ella dice, pues que yo no tengo gallinas. Y yo las seguí hasta aquí y se metieron en la jaula aquí. Le dice, no. Mi esposo odia esas gallinas porque desde que las compró nunca han puesto un huevo. Oigan, amados. Entonces, ¿qué pasó desde ahí? Cada vez que bajaba la cantidad de huevos en la casa de ella, las 21 gallinas bajaban al shed, ponían los huevos y volvían y se iban. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Las gallinas. Las gallinas sabían de la necesidad que había en esa casa. ¿Quién hizo eso? Sino nuestro Dios. Será hacedor de milagros nuestro Dios. Está comprometido con tus necesidades y con las mías, y Él no se olvida de sus promesas. Tú y yo no podemos olvidar de las que le hacemos a Él, pero Él no se olvida de las de Él. Aleluya. Si no recibimos más, si no recibimos el milagro, porque no tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que debemos hacer? El plan es buscarlo cada día más y más. El plan es que Él nos enseñe con su palabra lo que todavía nos falta por aprender. No lo vamos a aprender todo, pero por lo menos ir avanzando. ¿Vamos de qué? De gloria en gloria. Alabanza al Señor. El plan es que tú entiendas que cuando tú tienes problemas, cuando tienes enfermedades, tienes necesidades, Él está ahí para ti. Él es tu médico por excelencia. Esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos y le iba peor. Alabanzas al Señor. Pero Él está esperando que su pueblo le diga, Señor, estoy enfermo, pero yo creo en ti. Yo le digo al Señor, yo no entiendo lo de la pierna, pero con pierna y sin pierna, con dolor y sin dolor, para adelante. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Si le place sanarme, amén. Y si tengo que ir a una cirugía, amén también, aleluya. Pero sea lo que sea, amados, usted y yo tenemos que cambiar esta mentalidad de ver obstáculos en vez de ver poder. Porque poder fue lo que salió de Él. Dinamita salió de Él, aleluya. Porque el pueblo siempre tiene que estar recostado. Porque el pueblo siempre tiene que estar triste. Él tiene poder, alabanzas al Señor. Él quiere que tú entiendas que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, aleluya, pero Él tiene el tiempo perfecto para eso. Él tiene el tiempo perfecto para lo que tú y yo necesitamos, para el milagro que tú y yo queremos. Para cerrar, todo está en ti.
La decisión es tuya, aleluya. Si tú quieres milagros y tú quieres, aleluya, tener intimidad con el Dios de los milagros, Él está aquí en esta tarde. Todo el que quiere un milagro, el altar está abierto. El milagro no depende de mí, ni lo voy a hacer yo. El milagro lo hace Él, alabanza al Señor. Si alguien quiere un milagro, puede ponerse de pie.